Nos encanta poder conversar a esta hora y la verdad es que esta entrevista la teníamos pendiente hace mucho tiempo con José Miguel Pérez Gómez. Él es arqueólogo venezolano, forma parte del proyecto arqueológico Canaima y desde allí se han hecho importantes hallazgos que de alguna manera pudiésemos decir impulsan la arqueología en Venezuela. Estamos hablando de hallazgos que además asombran y maravillan al mundo. Por una parte, el hallazgo del naufragio más grande de la historia, que sí, se encuentra en aguas venezolanas, y por otra parte, el descubrimiento de arte rupestre de por lo menos 4.000 años allí en el Parque Nacional Canaima. Así que es un gusto poder conversar con él hoy. Así que, señor Pérez Gómez, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por tenerme en su programa. Un saludo a toda la audiencia. Yo le pregunto si usted está consciente del enorme impacto, la enorme huella. Yo sé que esto es un equipo multidisciplinario, pero entonces aquí hablo en plural, del enorme impacto y la gran huella que están dejando no solo en el mundo arqueológico en Venezuela, sino en el mundo científico. Bueno, mira, por supuesto que sí, estamos conscientes y además estamos muy entusiasmados. Nosotros hace pocas semanas estuvimos en Italia haciendo la presentación de estos hallazgos en el Parque Nacional Canaima, y esto es sumamente relevante porque hablamos de una nueva cultura y uno no encuentra una nueva cultura todos los días. Y esto es sumamente relevante no solamente para Venezuela, sino también para el parque, y es nuestra intención ahora mismo elevar la categoría que tiene de patrimonio natural de la humanidad a patrimonio cultural de la humanidad, y esto es sumamente relevante para Venezuela y el parque, por supuesto. De hecho, profesor, y ya que comenzamos por allí, por el hallazgo de este arte rupestre que data de aproximadamente 4.000 años en el Parque Nacional Canaima, primero, ¿cómo ha sido el punto de partida? ¿Por qué buscar allí específicamente en ese lugar? Porque yo me imagino que eso no es que de un día para otro se les ocurre, ay, vamos a buscar en Canaima a ver qué encontramos. ¿Cuál es el punto de partida para comenzar a buscar, a investigar? ¿Y cómo fue el proceso? Porque estamos hablando además de un sitio importantísimo, pero además de muchísimo cuidado. Además sabemos hoy en día muy golpeado por el tema de la actividad minera ilegal. Entonces, ¿cómo fue el proceso también para hacer la investigación y el levantamiento? Y al final, denos los detalles de lo que encontraron allí en el Parque Nacional Canaima. Bueno, mira, muy buena pregunta. Esta historia comienza alrededor de 2010, cuando supimos a través de una operadora que se encontraba en Santa Elena de Guairén que estaba llevando turistas europeos a este lugar, a este primer lugar con arte rupestre. Esto nos llamó mucho la atención. La Gran Sabana es un espacio enorme, yo lo he comentado varias veces, tiene el tamaño de Bélgica, para tener una idea, es decir, es un país en sí mismo, es más grande que El Salvador, es más grande que Qatar, es más grande que muchos otros países en el mundo. Y aquí la gente llegaba caminando luego de 6 días aproximadamente a ver estas pinturas rupestres. Esto lo vimos en internet en ese momento, en 2010, yo lo tuve presente, yo he sido guía de esta zona durante muchísimo tiempo, y en una ocasión me acerqué allí con un helicóptero para efectivamente constatar de que teníamos un sitio muy importante con arte rupestre que no había sido descrito, y fue a partir de allí que nosotros comenzamos a hacer estudios, sobre todo estudios arqueológicos del paisaje, y estos estudios nos llevaron de un sitio a otro, y bueno, ahora mismo tenemos no menos de una veintena de lugares dentro del Parque Nacional Canaima con manifestaciones rupestres que son todos, cada uno en sí mismo, una maravilla. Lo que ellos contienen son representaciones geométricas. Estas representaciones geométricas son sumamente interesantes porque no se encuentran asociadas a elementos figurativos, y esto nos habla de una posible antigüedad que en este momento estamos estudiando, pero una cosa curiosa es que se corresponde con otros elementos similares que se encuentran tanto en el norte de Brasil como en las Guayanas, en el Esequibo, incluso en el sur de Colombia. Y esto nos está hablando de una cultura ancestral que hasta ahora era desconocida y que nos toca estudiar para determinar muchas más interrogantes que ahora mismo tenemos. Claro, ahora, profesor, ¿se relaciona con quizás los pemones? ¿Qué tanto los indígenas de la zona conocían esto?
Bueno, fíjate, cuando hablamos de descubrimiento, esto es un término que es muy relativo porque efectivamente ya los pemones conocían estas manifestaciones desde hace muchísimo tiempo. Quizás las generaciones actuales no están tan en cuenta de ello y bueno, nos toca a nosotros introducírselas tal vez, porque muy cerca del poblado de Canaima existen algunos lugares que ni siquiera los mismos jóvenes que allí habitan los conocen. Sin embargo, los ancianos, las personas de otras generaciones sí los conocieron, pero es interesante destacar que los pemones son un grupo humano que es reciente dentro de la zona. Se estima que tienen alrededor de unos 500 años en ese sector, mientras que estas manifestaciones que nosotros estamos estudiando, les estamos asignando preliminarmente una edad de 4.000 años, pero podría ser mucho más antiguo todavía. Están escuchando a José Miguel Pérez Gómez, arqueólogo venezolano, investigador. Yo sé que es difícil, pero podemos hacer el ejercicio descriptivo para nuestros oyentes de cómo se ven, cómo son esos diseños y si han logrado determinar cuál es su significado, si estaba relacionado con algún ritual. Entiendo, es la demostración de una cultura nueva de la que nadie conocía, pero a ver, hagamos ese ejercicio descriptivo. Bueno, sí, podemos intentarlo. Existen algunos patrones que están hechos con los dedos, todos lo conocemos como digitaciones, y son una serie de puntos que se van alineando una línea al lado de la otra, hecha de puntos con la punta del dedo. Hay otros elementos que son cuadrados, que están intersectados por líneas y hacen una suerte de malla. Hay otros que se parecen como si fuera el extremo de un tenedor, de los dientes de un tenedor. Esto es repetitivo a lo largo de todo el parque. Hay círculos, hay triángulos, hay líneas que se conectan. Tenemos una sola figura que representa un ser humano, como si lo hubiera dibujado un niño con palitos. Tenemos representaciones que podrían ser estrellas o soles. Tenemos zigzags, tenemos también otros elementos que son como conglomerados de círculos, como si se tratara de unas cadenas, unas al lado de las otras, y son elementos muy básicos, son elementos muy simples, y luego tenemos algo encima de todo esto que pareciera ser la aplicación de grandes cantidades de ocre con la mano, ya que estos lugares entendemos que eran sitios de actividades rituales y no perseguían mostrar una composición, una belleza, sino que cada vez que las personas se acercaban a estos lugares pintaban sobre los motivos que ya se encontraban allí, y es por eso que nosotros hemos tenido que aplicar unos algoritmos que son unas técnicas ahora mismo que se utilizan para destacar motivos que están por delante y motivos que están por detrás, lo cual nos está demostrando que allí hubo una ocupación de estos lugares o una presencia a lo largo de muchísimo tiempo. Ahora le pregunto, ¿qué significan? Es muy complicado porque entrar en la mente de personas que vivieron hace miles de años es sumamente complejo y difícil. Sin embargo, podemos inferir que se trata de elementos rituales, de elementos que fueron creados allí, tal vez con la intención de marcar ritos de paso, como por ejemplo la muerte o el nacimiento, o determinar la buena cacería, etcétera. Profe, ¿se replican en otras partes de Venezuela? ¿Hay algo similar en otros lugares de Venezuela, quizás de menor data? ¿Y qué tan importante esto también es para la cultura prehispánica? Porque estamos hablando de 4.000 años y no de 500 años, como usted bien hace referencia. Sí, efectivamente. Mira, esto efectivamente se repite no solamente en todos estos sectores que hemos visto en el parque, como ya te dije, en los países aledaños, en las fronteras de los países aledaños, sino que también lo vemos en otros lugares a lo largo del curso del Orinoco, por ejemplo. Incluso aquí en la costa hemos visto también algunas manifestaciones que son similares, y esto lo que nos quiere decir es que estos grupos humanos que en algún momento se asentaron allí en una época paleoindia, es decir, hablamos posiblemente alrededor de unos 8 o 9 mil años atrás, que llegaron allí, muy posiblemente luego de evolucionar se dispersaron hacia otros lugares y hacia otros sectores, tal vez estableciendo rutas de comunicación, rutas de comercio, y esto es la manera como, por ejemplo, ahora mismo en el Orinoco Medio, cerca de lo que hoy es Puerto Ayacucho, existen manifestaciones de arte rupestre con signos muy, muy parecidos, incluso en Chiribiquete y La Lindosa, en el sur de Colombia.
Escuchan a José Miguel Pérez Gómez, él es arqueólogo venezolano, es investigador también. Todo esto forma parte de un gran proyecto. Yo me imagino ese equipo debe ser mucho más amplio, debe estar formado por especialistas en distintos ámbitos, pero ¿cómo nace el proyecto arqueológico Canaima? Además, usted nos habla de la importancia de estos hallazgos y de que están trabajando para que sean reconocidos como Patrimonio Cultural de Venezuela y luego sean designados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto se necesita también el apoyo o que se involucre el Estado venezolano? Y sabiendo ya la importancia y la relevancia que tiene ya vamos a hablar del naufragio, ¿los han contactado o todavía no, de parte de las autoridades o el Estado? Bueno, nosotros a comienzos de febrero de este año, nosotros hicimos un seminario en la Universidad Simón Bolívar, desde la Dirección de Cultura, donde nosotros notificamos al Estado venezolano acerca de estos hallazgos y de la relevancia que tiene. Nosotros hicimos énfasis de que esto tiene que ser un proyecto de Estado, dada su magnitud, dada la logística, dada la cantidad de recursos, dada todo lo que tiene que ver con el área del parque. El parque es una zona sumamente frágil y, como tú bien dijiste, pues necesitamos gente especializada en distintos campos, no solamente biológicos, sino medioambientales, ya que aquí nos estamos planteando que en algún momento pues personas de distintos lugares del mundo pues vengan a visitar estas manifestaciones. Nos planteamos la creación de rutas arqueológicas, nos planteamos elevar la condición, como te dije, del parque de acuerdo a los criterios de UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin embargo, para avanzar en esa dirección nosotros tenemos que continuar con los estudios, tenemos que obtener mucha más información, tenemos que finalmente aproximarnos a la datación, porque nuevamente, si nosotros hablamos de que esto tiene una datación de 4.000 años, es por elementos comparativos que estamos haciendo con otros lugares similares que ya han sido datados, pero esto no quiere decir que sea la edad definitiva, y esto es una de las características que te exige la UNESCO. Es decir, la UNESCO te exige que tú estudies a fondo estos lugares, que determines con mayor certidumbre de qué se trata efectivamente, para que entonces así pueda ser elevado, no por nosotros desde la Universidad Simón Bolívar, sino desde el mismo Estado venezolano, esa solicitud de reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y de ahí la relevancia. Claro. Ahora, profesor, ¿qué puede hacer usted, porque tiene el ojo avesado y vio por internet o por Instagram, en las redes sociales, esas manifestaciones, y de una vez ya se dio cuenta de lo que había? Hay operadores turísticos que están explotando para bien, otros quizás no tan bien, pues las zonas de Venezuela. ¿Qué hacer si alguien se consigue con algo similar a esto, y qué no hacer y a quién contactar para que se puedan resguardar? Bueno, muy buena pregunta, y de aquí la observación nuevamente, pues si en algún momento alguien se encuentra, Venezuela está llena de arte rupestre por todas partes. Hay arte rupestre, aquí cerca de mi casa hace poco conseguí unos petroglifos, y esto es algo fantástico porque tampoco han sido descritos, pero efectivamente si uno tiene el ojo besado, uno puede ver estas manifestaciones en cualquier parte. En el Ávila los tenemos a lo largo de toda la costa, en Valencia, en los alrededores del lago, en Falcón, en Maracaibo. Es decir, no hay un solo sitio en Venezuela donde no existan manifestaciones de arte rupestre. Esto no quiere decir que son de la misma temporalidad de lo que tenemos en Canaima, porque de verdad es que lo que tenemos en Canaima es muy, muy antiguo, pero aquí en estos casos, pues las personas que conozcan acerca de estos lugares deben dirigirse ante el Instituto de Patrimonio Cultural y manifestar pues el sitio donde se encontró, tal vez hacer alguna fotografía e indicar el lugar de manera tal de que esto pueda entrar en un registro, y lo más importante, ser protegido, porque ocurre que hay muchos lugares donde estas manifestaciones han sido vandalizadas, y esto por una condición natural del hombre, de que donde ve un registro pues quiere poner su nombre, quiere hacer una marca también, y esto es un grave error. Están escuchando a José Miguel Pérez Gómez, él es arqueólogo venezolano, es también investigador. Hablemos sobre ese naufragio que también localizaron en aguas venezolanas, en las Aves, que hasta ahora se concluye que es el más grande de la historia. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo fue ese punto de partida? ¿Por qué buscar allí? ¿Y qué fue lo que se encontraron? Bueno, fíjate bien, eso es muy interesante. Nosotros en abril de este año hicimos la presentación por primera vez al mundo de ese naufragio en el Congreso de Arqueología de la Sociedad Americana de Arqueología en Nueva Orleans. Esto fue, un bombazo, y fue gracias a que ya contamos con una publicación que salió en diciembre de 2023, y que se trata de un naufragio
desde siempre se supo que estaba allí. A mí se me atribuyó el descubrimiento de este naufragio, pero yo no he descubierto nada. Ese naufragio ha estado allí desde el mismo momento en que se hundió y las fuentes históricas así lo evidencian. Lo que yo hice fue publicar un trabajo arqueológico en relación al naufragio. A partir del año 98 comenzamos los estudios de este lugar. En un principio no sabíamos de qué se trataba, pero sistemáticamente y luego de grandes investigaciones en los archivos navales franceses descubrimos que se trataba de la flota francesa de 1678, que en su camino para atacar a los holandeses en Curazao perdió el rumbo pensando que estaban al norte de la Orchila. En realidad lo que estaban era ya montados sobre el arrecife de aves de Sotavento, y así como de una flota de 30 barcos que cargaban o que llevaban 5.000 hombres a bordo, 12 de estas naves, que eran la máxima tecnología de su tiempo, se hunden en este enorme arrecife, constituyéndose en uno de los mayores desastres navales del siglo XVII, lo cual fue similar para los franceses a una derrota naval. Ha habido otros naufragios mucho más grandes que este. Una flota en 1633, si mal no recuerdo, que fue la flota de Rodrigo de Torres, que se hunde en dirección a España frente a las costas de Florida, pero la pregunta es ¿dónde están esos barcos? Es decir, sabemos que se hundió la flota, sabemos que ha habido flotas mucho más grandes, una flota china de más de 300 barcos, se hundió también en algún momento, pero ¿dónde están los barcos? En el caso nuestro, los barcos están contextualizados uno al lado del otro, es decir, podemos decir acá hay un barco, acá hay otro barco, acá hay otro barco, cosa que no podemos decir de otros naufragios, y es por eso que nosotros con mucha propiedad afirmamos de que se trata de uno de los mayores naufragios de la historia, que significativamente pues la cambió, porque si los franceses hubieran sido capaces de atacar a los holandeses, hoy lo que conocemos como Aruba, Curazao y Bonaire sería francés y no holandés. Incluso esta flota que tenía 5.000 hombres a bordo, en ese momento en Caracas no había tal vez 350, 400 almas. Uno de los planes de esa flota sabemos que era también atacar Caracas. Pocos meses después ocurre el tratado de Nimígea, y este tratado le da a cada país lo que hasta ese momento tenía. O sea que nosotros estuvimos realmente a un paso de ser franceses, y esto es sumamente interesante. Qué interesante, profesor. Además yo lo escucho y pienso en cómo pudo haber sido la logística para llegar allí, para sumergirse a tantos metros de profundidad y llevar a cabo la investigación. Y bueno, yo no sé si al final de allí extrajeron parte de lo que hayan encontrado, porque si debe ser difícil la logística en Canaima, no me imagino allí a no sé cuántos metros de profundidad. Bueno, mira, el naufragio está realmente a muy pocos metros de profundidad, se encuentra entre 5 y 7 metros, porque realmente los barcos chocaron contra el arrecife, es decir, no se hundieron a una gran profundidad, sino que están ahí mismo. Esto se conoció inicialmente porque los pescadores en la década de los 60 informaban de unos tubos sumergidos, que después cuando nosotros fuimos a ver, pues efectivamente se trataba de cañones. De allí no se ha sacado prácticamente, o mejor dicho, absolutamente nada, porque prácticamente todo lo que allí se encuentra, llámese anclas, llámese cañones y otros artefactos, están completamente integrados en el arrecife. Hoy en la arqueología moderna no es para nada invasiva, se utilizan tecnologías de punta, se utilizan escáneres o se utilizan ecosondas de barrido lateral, que son capaces de ver objetos sumamente pequeños sin necesidad ni siquiera de bucear. Y esto es sumamente maravilloso porque permite contextualizar los sitios sin intervención alguna. Bueno, bucear allí es complejísimo, es como bucear dentro de una lavadora. Es decir, si tú estás en un sitio en un determinado momento y viene una corriente, en un determinado momento puedes estar desplazado 10 metros hacia un lado o hacia el otro y tienes los arrecifes muy cerca. Por lo tanto, pues yo nunca le recomendaría a la gente que bucee allí porque es muy peligroso. Y es allí donde se encuentra este naufragio ahora mismo, que bueno, que apenas estamos comenzando a estudiar. Pero qué interesante, profesor, porque uno pudiese pensar que en términos tecnológicos o de metodología estamos atrasados, pero por lo visto aquí se ha puesto en marcha toda una metodología de vanguardia, tanto en este como en el de Canaima, y eso me lleva a preguntarle ya para ir concluyendo, agradeciéndole por estar con nosotros, profesor, ¿qué lo hizo convertirse en arqueólogo? ¿Qué le dice a esos muchachos que quizás tienen algún interés, pero dicen, no, en Venezuela no vale la pena? Porque uno ve que grandes descubrimientos se hacen en Europa, no sé, en Egipto, incluso si vamos a nuestra región, México o Perú, pero subestiman lo que se puede encontrar en Venezuela. ¿Qué le hizo a usted enamorarse de la arqueología en un país como el nuestro?
Pero mira, en relación a tu primera observación, recuérdate que la Universidad Simón Bolívar es una universidad tecnológica y esa es una de sus consignas, por lo tanto, pues las tecnologías hoy día son sumamente necesarias e imprescindibles para todos estos estudios. Y ocurre algo muy interesante. Todos los sitios que ya se conocen arqueológicamente, cuando les aplicamos tecnología, pasan a ser completamente nuevos, porque la cantidad de datos que comenzamos a observar, que no se pudieron observar en otro momento, pues es abrumadora. Y esto se lo debemos a las tecnologías. Y luego, bueno, mi interés definitivamente está en inspirar a las próximas generaciones de arqueólogos venezolanos y bueno, en este sentido voy a ser muy responsable al decir que el mundo se prepare, porque lo que tiene Venezuela que ofrecer desde el punto de vista arqueológico no tiene sin igual en el resto del mundo. Es decir, nosotros tenemos aquí una cantidad de espacios con textos arqueológicos que, bueno, yo me he planteado que necesitaría no una sino 3 vidas para terminar de estudiar todo lo que he encontrado, y es por ello mi interés en motivar a las nuevas generaciones a que se animen a estudiar arqueología, porque este es el momento de comenzar a hacerlo y bueno, hay que ponerle manos a las obras para poder en algún momento mostrarle al mundo todo lo que nosotros tenemos. Y esto es lo que me motiva a estudiar arqueología. Yo he sido explorador y guía de expediciones científicas a lo largo de mis últimos 40 años de vida, y todo lo que he visto y encontrado a lo largo de Venezuela me ha maravillado. Desde sitios como la Tortuga, como el río Orinoco en el estado Amazonas, es decir, hay arqueología por todos lados. Y esto es sumamente importante porque esto nos obliga a comenzar los estudios desde ya, y es sumamente relevante porque las tecnologías nuevamente van avanzando y hay que tomarlas para poder estudiar todos estos lugares con unos grados de resolución que antes no teníamos. Claro. Esto es sumamente relevante. Y la arqueología también como un fenómeno turístico de impulso económico para el país, eso también es importante. Por supuesto que sí, además que fíjate, hay muchísimos países de Latinoamérica y del resto del mundo que viven de la arqueología, es decir, sin hablar por ejemplo de los egipcios, de los peruanos, de los bolivianos, los mismos mexicanos. Si la gente va a estos países a hacer arqueología, nosotros no tenemos por qué no ser como ellos, y el potencial que nosotros tenemos no tiene nada que envidiar, así que bueno, que el mundo se vaya preparando, porque de verdad lo que nosotros vamos a desvelar a continuación pues los va a dejar asombrados. Bueno, y al final Gracias, eso es como una cadena, profesor. No son solo los arqueólogos, también, no sé, investigadores, museólogos, restauradores, en fin, al final es como una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra, y ojalá esto sea la motivación suficiente, que creo que sí, y que el Estado les dé el apoyo y el reconocimiento para que esto tome la dimensión justa que tiene y se merece, y que esas nuevas generaciones también piensen en la arqueología como una oportunidad de crecimiento profesional y de desarrollo. Déjenos las coordenadas del proyecto arqueológico Canaima, profesor, por favor. Pero mira, nuestra red social es @proyecto arqueológico Canaima, para los que estén interesados en conocer un poco más sobre el proyecto que estamos llevando a cabo en este momento. Y la otra red es @proyecto arqueológico Aves, que tiene que ver con el naufragio. Y bueno, más adelante espero seguirte dando nuevas redes, porque de verdad lo que nosotros tenemos ahora mismo para ofrecer al mundo y a nuestros propios coterráneos venezolanos es asombroso. Claro que sí, profesor. Y aquí a la hora de la arqueología venezolana, y de verdad que yo agradezco mucho este interés de parte de ustedes y en dar a conocer estas manifestaciones culturales venezolanas. No, y aquí completamente a la orden para hacer la difusión, ser plataforma y, bueno, multiplicar esas voces, y cada vez que lo requiera y haya nuevos hallazgos, pues por aquí a la orden siempre, profesor. Más bien nosotros inmensamente agradecidos por haber compartido estos minutos en el programa, así que tenga feliz día y que esté muy bien. Fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente, que tengan feliz día. José Miguel Pérez Gómez, amigos oyentes, a quien escuchaban, arqueólogo venezolano e investigador.